Meditando en 2 de Corintios, capítulo 12, nos quedamos en el versículo 9, donde dice, ahí me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Decíamos la pasada semana que las visiones y las revelaciones que recibieron los apóstoles en aquella época pudieron generar orgullo en su corazón, ¿verdad? Pudieron hacerles creer que eran especiales. Y así fue en aquellos falsos apóstoles que acusaban injustamente al apóstol Pablo, ¿no? La tentación de elevarse por encima de los demás es una constante en la vida de todos aquellos que servimos a Dios. Muchos sucumben ante ese pecado, el pecado de orgullo, de soberbia, y acaban considerándose superiores a sus semejantes sin que haya motivo alguno para ello. Pues, como el propio apóstol Pablo dice en 1 de Corintios 4:7, ¿qué tienes? ¿Por qué te distingue? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? O sea, los que servimos a Dios no somos mejores que los demás. No somos distintos a los demás. No somos superiores en nada a los demás. Somos exactamente igual que los demás, únicamente que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha escogido para servirle. Pero no porque haya ninguna cosa especial en nosotros, sino porque Dios así lo ha querido. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en un tiempo en el que tanto se idolatra, ¿no?, a los siervos de Dios, ¿no? No hay motivo alguno para ello. Este es un pasaje que todo aquel que ejerce autoridad en la iglesia sobre otros, sobre sus semejantes, debería recordar continuamente, ¿no? El pasaje de 1 de Corintios donde dice Pablo eso. ¿Somos diferentes a los demás? No. Desde luego que no. ¿Hay algo que nos distinga? Nada nos distingue de los demás. Únicamente, como digo, la gracia de Dios que nos escogió para servirle, no porque fuéramos mejores o superiores en nada, sino por la gracia y la misericordia pura y llana de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo es siempre una tentación con la que tenemos que estar vigilantes continuamente. Debemos estar manteniendo a raya esa tentación, o nos hará caer en pecado. ¿Es fácil o es difícil caer en el orgullo? Más bien es fácil, ¿verdad? ¿El orgullo? Nos infla el pecho. Pero la vergüenza nos agacha la cabeza. Bueno, realmente todo el que se infla acaba después desinflado. Porque en la palabra está escrito, ¿no? El que se enaltece será humillado. Así lo dice el Señor, ¿no? Y es que realmente no hay motivo alguno, ¿ok? A veces vemos a los siervos de Dios como superhéroes, ¿no? Como gente especial, como gente que hubiera tenido, no sé, no, nada. Somos gente normal y corriente, como tú y como cualquier otra persona. No hay nada de especial en nosotros, excepto que la gracia de Dios nos llamó a servirle, nada más. ¿Ok? Pero es muy importante eso, ¿no? Porque el orgullo es siempre una tentación en la que es fácil caer. De hecho, algunos de los mismos apóstoles sucumbieron a esa tentación. Y lo vemos en las Escrituras. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo, capítulo 20? Vamos a ir a Mateo, capítulo 20, y veremos cómo los versículos del Mateo, capítulo 20,
del 25 en adelante, dice el Señor Jesús que llamándolos les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús corrigió el orgullo en sus discípulos, en los apóstoles? Los hermanos que eran el hijo de Zebedeo querían Pablo y Pedro. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan el contexto, los versículos anteriores? Ahí sí nos dice, en el versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quiere? Le dijo el Señor, ¿verdad? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por eso Jesús dijo estas palabras: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, hágase como el menor. Y el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro siervo. El ser humano es muy dado a la vanagloria y a la soberbia. Ni siquiera necesita estar en autoridad para ser orgulloso. En ocasiones basta con que escuche la voz del diablo, ¿verdad?, que le susurra ahí: y tú eres mejor que el otro, y tú porque tienes que tal, porque tú vales más, porque tú... El diablo siempre está ahí dispuesto para alentar el ego, la egolatría, el orgullo, la vanidad, ¿verdad?, la soberbia. Aún haciendo aquellas cosas más simples, más sencillas, podemos caer en el orgullo. Claro. Claro, fíjese, la hermana Estela habla justamente en esas congregaciones, o más bien en esos grupos religiosos, por llamarles más adecuadamente, que estimulan, ¿no?, el liderazgo, ¿no?, entre los creyentes. Desde luego no es lo que Cristo hace. Acabamos de verlo en las Escrituras, ¿verdad? Jesús nos llamó a ser líderes. Los llamó a ser, ¿qué? Siervos. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Un líder es el que va adelante, el que manda, el siervo es el que sirve. Hay diferencia. Pero ¿por qué ocurre eso en muchos grupos religiosos? Porque no es Dios quien está ahí enseñando la Escritura. Si enseñaran la Escritura en vez de los libros de John Maxwell o de Joel Osteen o de cualquier otro de estos escritores que venden multitud de libros, que se están haciendo ricos vendiendo libros, pero que no tienen nada que ver con la Escritura, con la palabra de Dios, aunque a veces pongan algún texto fuera de contexto como pretexto, ¿verdad? Si en vez de vender esos libros leyeran la Biblia, se darían cuenta de que en la Biblia no aparece la palabra líder por ningún lado, ¿verdad?, al menos relacionada con la iglesia, con aquellos a los que Dios llama. Dios no nos llama a ser líderes, nos llama a ser siervos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero el diablo estimula eso. ¿Qué estimula el diablo? ¿La humildad o el orgullo?
el orgullo. Por eso quiere que tú sientas que eres el líder. Es que yo soy líder. Tú todavía no eres líder. Como decía la hermana, inflamos el pecho, ¿no? Porque ya yo soy líder. Después Cristo nos agachará la cabeza en vergüenza. Pero el diablo te hace caer en esos pecados, ¿no? Por eso es tan importante estudiar la palabra, meditarla y sacar enseñanza de ella, ¿verdad? Como decía, a veces no hace falta ni siquiera estar haciendo una gran labor. No hace falta ni siquiera que te sacrifique por los demás. A veces simplemente, no sé, limpiando la iglesia, estás cayendo en el pecado de orgullo cuando tú dices, hay que ver esto, que es que los demás no limpian bien. Y estamos tratando de decir que somos nosotros mejores que los demás. O hay que ver que yo hago esto, como yo lo hago, no hay quien lo haga, ¿no? Y estamos cayendo en orgullo, ¿no? Entonces, haciendo una cosa que cualquiera puede hacer. No hace falta que estés predicando en el púlpito, ¿no? Esa tentación siempre está a la puerta llamando. El orgullo siempre está a la puerta para que le dejemos entrar y agarrarnos y llenarnos de soberbia, de vanidad, de altivez. ¿Y todo eso ustedes creen que es de la voluntad de Dios? No. ¿Eso nos conviene? No. Nada de eso nos conviene. Por esa razón la palabra nos alerta en multitud de pasajes contra el pecado del orgullo, la soberbia. ¿Recuerdan algún pasaje que lo haga? Perdón. ¿Recuerdan algún pasaje que hable, que nos exhorte a la humildad o que hable contra el orgullo? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien. ¿Algún otro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muy bien. Quizás el pasaje más hermoso que nos exhorta a la humildad sea Filipenses 2, del 5 al 11. Todos lo conocen, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Fíjense, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló. Él no fue altanero, no fue soberbio, no fue orgulloso. Si lo hubiera sido, nunca se hubiera humillado a venir y encarnarse en un cuerpo humano. Tenemos que tener cuidado con el orgullo porque es algo que perjudica. Versículo 10. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, y al decir por lo cual, estas palabras unen a las que siguen con las que le anteceden. Es decir, está uniendo el versículo 9 con lo que va a decir a continuación, ¿verdad? Por cuanto Dios le habló en medio de su tribulación, por cuanto Dios lo confortó con su gracia, en su debilidad, por lo cual, por eso, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Este pasaje es un paralelo al pasaje anterior, al pasaje del versículo 9, ¿verdad? Se trata de la costumbre hebrea de repetir una misma cosa de manera diferente. Esto es algo muy habitual en la literatura hebrea. Y quienes conocen el idioma hebreo, el idioma de la Biblia, saben que los hebreos son muy dados al énfasis, a repetir y dar énfasis a aquellas cosas que consideran que son importantes.
verdades importantes. Por ejemplo, en cierta ocasión a mí me consultaron si Dios creó a dos parejas en vez de a una. Porque veían, fíjense, vengan conmigo a Génesis, capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, ¿verdad? Ahora fíjense en el capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Claro, lo leyó un creyente, me preguntaba, pastor, aquí se ve que Dios creó a dos hombres diferentes. No, es que primero nos da un relato y después repite el relato de otra manera, pero se está refiriendo al mismo hombre. No son dos creaciones, sino una sola. No tener en cuenta esta particularidad de la literatura hebrea ha llevado a muchos a cometer errores de interpretación. Por eso es tan importante tener en cuenta el contexto gramatical, además del contexto histórico, el contexto gramatical de la palabra de Dios. Pablo repite exactamente lo mismo que había dicho en el versículo 9, lo repite en el versículo 10 de una forma diferente. Es decir, que él se gloría en sus debilidades, en las debilidades, ya sea en debilidad del cuerpo o de la mente. ¿Qué son las debilidades? Es algo que nos cuesta. Algo que nos entorpece, que nos cuesta. Algo que nos limita, ¿no? Algo que de alguna manera que nos afectan, que nos debilitan de algún modo, haciendo que no nos sintamos todo lo capaces que deberíamos sentirnos, ¿no? Pero dice ahí, en debilidades, en afrentas. Sabemos lo que son afrentas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son afrentas? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta, cuando alguien te enfrenta, ¿ok? Y esto es, bueno, cuando nos causan algún tipo de perjuicio, ¿verdad? ¿Le resultaría fácil actuar a Pablo de ese modo? Él ha entendido que seguir y servir a Cristo es lo mejor, aun cuando padezca por ello. Aun cuando padezca, aun cuando sufra, aun cuando eso le perjudique, ¿verdad? Por eso dice en afrenta, en debilidades, en afrenta, en necesidades. Bueno, aquí es cuando la fe es probada, ¿no? Porque es fácil seguir a Cristo cuando tienes de todo, ¿verdad? Cuando todo te va bien. ¿Es verdad o no? Es fácil, ¿no? Es un poco más difícil cuando nos cuesta, cuando no tenemos todo lo que necesitamos, cuando no tenemos lo que queremos, cuando anhelamos cosas y no las obtenemos, ¿no? El pasaje que a mucha gente le gusta citar, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Filipenses 4:13, ¿verdad? Es un pasaje que bueno, es coherente con este otro, ¿no? Donde Pablo se goza en su debilidad. Pues está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo que se refiere es, puedo soportar la necesidad por amor de Cristo. Porque Él me da la fuerza necesaria para soportar, que tenga o no tenga, yo puedo seguir adelante. Las necesidades. En persecuciones, hay muchos tipos de persecuciones, ¿no? Algunas directas, otras indirectas, pero persecuciones al fin, ¿no? Muchos cuando son perseguidos abandonan la fe. Otros, en cambio, como Pablo, permanecen firmes y se gozan aún en las persecuciones, ¿no? No voy a preguntarle cómo actuarías tú en medio de la persecución, ¿no? Pero yo creo que todos nosotros nos tendríamos que preguntar eso, ¿no?
¿Cómo reaccionaría yo, ¿no? Si seguir en la fe me perjudicara, si me estuvieran persiguiendo, ¿seguiría creyendo en el Señor, confesándole públicamente, o me escondería como la rata? En angustias, una de las cosas más difíciles de soportar, ¿no? La angustia, la ansiedad. Hay muchas cosas que producen angustia al ser humano, ¿no? Y puede estar provocada por mil formas, pero la angustia desanima, produce quebranto del corazón, entristece, porque no te hace ver la salida. Es la desesperanza que te cierra los ojos, que te impide ver salida, ¿no? La depresión es una de las experiencias más desoladoras que el ser humano puede padecer, y muchos sucumben ante la depresión. Pablo no. ¿Cuál era el secreto de Pablo para soportar todo eso? El amor a Jesús, la fe. Él dice que la gracia de Dios en él era suficiente. Su gracia, bástate mi gracia, le dijo Jesús, y para él fue suficiente. De tal manera que cuando él se sentía en esas situaciones, en necesidad, en angustia, en persecución, él recordaba que la gracia de Dios estaba con él. La fe, justamente lo contrario a la angustia, ¿no? Lo contrario a la ansiedad. Cuando los problemas de la vida llamen a tu puerta, si le abres con depresión, ocurrirá una cosa totalmente diferente a si le abres la puerta con fe. Si abres la puerta a los problemas con depresión, tendrás más problemas. Si abres la puerta con fe, verás que no verás a nadie. Los problemas huyen ante la fe, desaparecen. Pablo acepta la enfermedad, los insultos, es decir, las afrentas, las persecuciones, la dureza de la vida, y en medio de todo eso él ve la mano de Dios, obrando en su favor, aún cuando no le dé lo que él le estaba pidiendo. Porque él le estaba pidiendo que le quitara el aguijón, y sin embargo no solo no le da eso, sino que le hace pasar por todo lo demás, ¿no? ¿Cómo es posible que haga eso? Por Cristo. Por causa de su amor al Hijo de Dios. Le fue anunciado que le era necesario padecer por causa de su nombre. ¿Recuerdan cuando Ananías oró por él? Ananías no quería ir, pero Jesús le dijo: ve, porque me es necesario para el Evangelio, para que predique el Evangelio. Y sí, enséñale cuánto le es necesario padecer por causa de su nombre, de mi nombre, ¿no? Así que no todos tienen el privilegio de padecer por causa de Cristo. Pero este pasaje realmente, el versículo 10, lo que muestra es una total rendición por parte del apóstol a Cristo. Aunque no le dé lo que necesitaba, Pablo estaba rendido por completo a Jesús. Y a mí me parece que es una imagen bastante distinta a la multitud de cristianos que vemos hoy en día, que si no consiguen lo que quieren, si Dios no responde a alguna oración egoísta suya, abandonan la fe con facilidad. Algunos son capaces de seguir al diablo si le da lo que le piden. Así muchos falsos pastores están siguiendo al que le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Que no fue Jesús quien dijo eso, ¿verdad? Pero muchos lo están cayendo justamente en ese tipo de pecado, ¿no? De seguir la voz del enemigo en vez de la voz de Dios. Pablo decidió servir a Dios, no por lo que recibiría a cambio, sino porque entendió
que para él servir a Dios era una necesidad. Aun cuando creer y servir a Dios fuera contra sus propios intereses. Aunque se viera solo, abandonado, aún por los propios hermanos de la fe, porque la abandonaron. Yo quiero que lean conmigo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 2 de Timoteo 4, 16. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjense cómo el apóstol que se sintió solo y desamparado no albergaba resentimiento en su corazón, sino que oraba por ellos, ¿no? Que Dios no le tuviera en cuenta ese pecado a aquellos que le habían abandonado, ¿no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Increíble, ¿no? El testimonio, el ejemplo de este siervo del Señor que en toda circunstancia seguía fielmente a Cristo. Aquí es oportuno el Salmo 27. Lean conmigo en el Salmo 27, versículo 10. 27, 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Amén. Porque cuando soy débil, soy fuerte, dice Pablo. Porque cuando soy débil, veo la obra de Dios, la gracia de Dios obrando en mi favor. Esa es la conclusión a la que llegó el apóstol mediante aquella experiencia muy diferente, como digo, de la que estaban presentando sus acusadores. 2 de Corintios 12, 11. Pablo reconoce: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿A quién hace Pablo este reproche? Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. ¿A quién está hablando Pablo? ¿A quién le está reprochando esto? Es una frase que Pablo está dirigiendo a los corintios, porque ellos deberían haberlo defendido y sin embargo no lo habían hecho. Lo de grandes apóstoles, ¿verdad? Aquí dice: porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Es una frase realmente sarcástica en la que Pablo se refiere a aquellos falsos apóstoles que le acusaban, ¿no? Fíjense en el capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Por tanto, aquí, al llamarle ahora grandes apóstoles, evidentemente es una frase sarcástica que Pablo está usando con maestría, ¿no? Porque Pablo es muy sarcástico en algunos de sus pasajes y es muy importante darse cuenta de esto, ¿no? Hay quien considera las palabras de Pablo de forma literal y las aplica a los apóstoles, a los 12 apóstoles del Señor, pero no estaba hablando aquí Pablo de los apóstoles verdaderos, estaba hablando de los falsos
apóstoles que le acusaban a él, ¿no? El sarcasmo es la ironía, es decir, es una frase que dice lo contrario a lo que da a entender, ¿ok? Empleando un tono que insinúa la correcta interpretación que se le debe dar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 4, vamos a ver otra frase sarcástica de Pablo. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Después de ese pasaje que leíamos antes, ¿verdad? Del versículo 7, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubiera recibido, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, ¿verdad? Esta frase es evidente que Pablo está usando del sarcasmo, de la ironía, al dar a entender a los corintios que ya estaban saciados, ya no tenían necesidad, o sea, ya estaban reinando, como ellos se creían, ¿no? Pero realmente no era así, los corintios no estaban reinando. Fíjense que la falsa doctrina del reino ahora todavía supervive, ya estaba en esa época y todavía sobrevive esa falsa doctrina de que ya estamos reinando nosotros aquí en la tierra, que la iglesia es llamada a reinar en la tierra, cuando esto realmente no es así. La iglesia reinará con Cristo, pero mientras Cristo no venga, no regrese a la tierra, la iglesia no estará reinando en la tierra, ¿verdad? Pero si tomamos las palabras sarcásticas de una manera literal, malinterpretamos la Escritura. Por eso es importante tener en cuenta el contexto gramatical. Siempre es importante. Fíjense, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 15, otra frase sarcástica de Pablo. Gálatas 2:15. Ahí, después de reprender a Pedro por su hipocresía, el apóstol Pablo dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, porque Pedro se creía como que, es que yo no soy como los gentiles, yo no soy pecador como los gentiles. Entonces, evidentemente, los judíos también eran pecadores, ¿o no? Claro, pero hay que entenderlo desde esa perspectiva, que Pablo está usando el sarcasmo para corregir a Pedro, que estaba interpretando que los gentiles había que apartarse de ellos porque eran pecadores, y ellos pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo santo, al pueblo apartado. ¿Okay? Entender la palabra sin tener en cuenta estas connotaciones va a llevar sin duda a errores doctrinales. Quizás uno de los pasajes más sarcásticos de Pablo y que muchos malinterpretan porque lo toman como literal sea 1 de Corintios 14:2. Vamos a ir a 1 de Corintios 14:2. Este es uno de los pasajes que más gente malinterpreta porque lo toma literalmente, cuando Pablo está hablando de forma sarcástica, de forma irónica. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, claro, la gente dice, es que hablamos misterios, le hablamos a Dios. Sí, pero, a ver, la palabra de Dios debe ser interpretada en su contexto. Y si nosotros tenemos en cuenta que todo el capítulo 14 está escrito para corregir la falsa doctrina de pronunciar palabras incoherentes y sin sentidos, creyendo que estamos hablando o que Dios está hablando por nosotros, entonces vamos a interpretar correctamente la palabra. Pero si no tenemos en cuenta eso, caeremos en el error. Fíjense, la prueba evidente de que Pablo está hablando de forma sarcástica la tenemos en el versículo 9. Fíjense lo que dice ahí. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, no le está hablando a Dios, ni Dios está hablando misterio por ellos. Lo que están es hablando al aire. Pero ese era el argumento que planteaban algunos, ¿no? Es que Dios habla por nosotros cuando oramos en lengua.
Y en realidad ni estaban orando en lengua ni nada, estaban pronunciando palabras sin sentido. Entonces, no tener en cuenta esos matices de la gramática bíblica nos lleva inexorablemente a cometer errores. Por eso es muy importante tener en cuenta estas cosas para no equivocarnos, ¿no? No se olviden de que la ironía es justamente una frase que indica lo contrario a lo que está diciendo, ¿eh? Por eso dice ahí que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. ¿Qué es lo contrario? Que no le habla a Dios, le está hablando a los hombres. Aunque por el Espíritu habla misterio, ¿no? No habla misterio ni habla nada, ¿no? Está hablando al aire, que es lo que dice en el contexto, ¿eh? Y esto es muy importante. Tener en cuenta el contexto gramatical de la palabra. No solo el contexto histórico, sino el contexto gramatical. Es muy importante para no cometer errores. Fíjese si el sarcasmo y la ironía es habitual en la Biblia, que hasta Dios lo usa en distintas ocasiones. Voy a enseñarles, por ejemplo, Isaías, capítulo 47, versículo 13. Vamos a ver a Dios hablando de manera irónica a través del profeta Isaías. Isaías 47, 13. Si ustedes leen el contexto de estos pasajes que les estoy dando, verán que no tiene desperdicio. Pero dice el versículo 13, te has fatigado en tus muchos consejos. Está claro que el pueblo estaba buscando consejos, pero no los buscaba donde tenía que buscarlo. Dice, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Vengan ahora y te defiendan. Es decir, Dios estaba diciéndole ahí a los judíos que estaban creyendo en la astrología y en los horóscopos, que cuando Él los llama a juicio, a ver si los pueden defender los horóscopos, a ver si los pueden enseñar lo que va a venir, lo que les espera, porque Dios sí sabe lo que espera, Dios sí sabe lo que nos depara el futuro, pero los horóscopos o los astrólogos, por favor. El sarcasmo en ese pasaje es evidente, pues los astrólogos con su falsa sabiduría y sus horóscopos no pueden realmente conocer el futuro. Jeremías capítulo 2, versículo 26. Jeremías 2, 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y el Señor pregunta, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Evidentemente la pregunta del verso 28 es claramente sarcástica, ¿verdad? Ninguno de aquellos falsos ídolos podrían levantarse, ni tampoco podrían librarles en el tiempo de la aflicción. Levántense, ¿no? Ellos ahora, a ver si te podrán librar en el tiempo de la aflicción. Es un lenguaje sarcástico, irónico. Si no tuviésemos en cuenta estos principios de la hermenéutica, si no tuviésemos en cuenta el contexto gramatical, ¿qué ocurriría? Erramos en la interpretación de la palabra. En 2 Corintios 12, 11, Pablo está usando la misma ironía que en 2 Corintios 11, 5. Donde dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿no? Es evidente que se está refiriendo a aquellos falsos apóstoles que no eran grandes, sino que eran muy pequeñitos al lado del apóstol Pablo. Bien, se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna pregunta?
No hay pregunta. Pues lo dejamos entonces aquí para la próxima semana, si Dios quiere. Pero recuerden, hermanos, cuando lean la Escritura, tengan en cuenta siempre el contexto, porque es muy importante para poder entenderla bien, para no acabar malinterpretándola. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico y el contexto gramatical. Ambos contextos son muy importantes a la hora de interpretar correctamente las Escrituras. Si no, acabaremos cometiendo errores. Y para no cometerlos es importante tener en cuenta estas cosas. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por habernos dejado su palabra para que podamos meditar en ella. ¿Alguien que quiera orar, por favor, dando gracias al Señor por su palabra? Señor, en esta hora te agradecemos esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí aprendiendo, Señor, de tu palabra, de lo que es la otra de un gran salvador, Señor. Te queremos, Señor, rogar que nos ayudes, Señor, a tener, Señor, en cuenta, Señor, sobre todo la capital, Señor, y también de la hermenéutica, todo lo que nos ya hagamos errores, Señor, como aquellos que lo están haciendo y engañando al pueblo, Dios. Tenemos que tú nos des amor por tu palabra, Señor. Sí, Señor. No olvidemos, Señor, estos consejos, Señor, que hoy nos han dado, Señor, a través de tu tiempo, Padre. Pero vamos, Señor, que tú nos ayudes a poner tu palabra por obra y que vamos también, Señor, lo que aprendemos con tu idioma, tú lo sabes, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a nuestros hogares, que nos lleves con tu paz. Amén. En bendición, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que el domingo a las 10:30